Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Ya estamos de regreso, así es, continuamos con la programación de Pingüino Multimedia. Estábamos en unos minutos con las noticias y también con el comentario del día. Recordamos que el día martes, hoy día comenzamos un nuevo programa de Retruco del mes de mayo. Vamos a hablar y conocer hoy en día, cuando comienza ya el 11 de marzo, comienza un nuevo gobierno, comienza el gobierno de Gabriel Boric, donde él asume sus diferentes seremis a nivel regional. ¿Cuáles fueron las diferentes carteras que tuvo que asumir en la región de Magallanes? Todas son importantes y todas tienen una gran relevancia donde generan oportunidades y desafíos para la región de Magallanes. Para algunos más vinculados con el mundo del arte, de la cultura, de la música, de la salud, de la economía. Bueno, creo que en general todas las seremías son sumamente importantes porque algunas entregan oportunidades, otras entregan cultura, crecimiento y así es como generamos un mejor país, un mejor crecimiento hacia la región. El día de hoy vamos a leer en un mes que marcó algo importantísimo, el mes del libro, donde esto genera, entre más leer, genera mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque genera también una mayor imaginación, una mayor abertura de mente, conocimiento. La lectura genera un conocimiento muy amplio. Cuando antiguamente nuestros abuelos nos decían lea, ahora entendemos el porqué, una mejor caligrafía, una mejor dicción y mucho más. Conocer la historia igual de nuestro país a través de las letras, la imaginación, los cuentos, los libros. Y también un 29 de mayo que finaliza con el mes de la danza. El día de hoy presentamos a quien está a cargo de esta ceremonia, quien está para patrocinar, promulgar, difundir, divulgar y más, con todo su departamento y su equipo. Estamos con el Ceremi de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, Diego García. García, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto poder contar con tu presencia de forma virtual, Ceremi. Presencial. Que está presente. Eso, presente. Sí, muchas gracias, Paola, por la invitación. Primero que todo, es importante para nosotros como autoridades recientemente designadas poder contar con el apoyo permanente de los medios de comunicación en una labor, en un contexto que es complejo, que es un desafío importante y en ese sentido comunicar de buena manera también es prioritario para nosotros. Cientista político con grado académico, licenciado en Ciencias Políticas y bachiller en Ciencias Sociales de la Universidad Gabriela Mistral. Ese es su currículum. Sí. Dentro de su currículum, porque igual ha estado 33 años. 33 años, sí. ¿Qué se siente asumir una seremía a tan temprana edad? Es un lindo desafío, la verdad es que fue un nombramiento de parte del presidente, a quien obviamente le agradecí de inmediato la confianza depositada en la carrera profesional que he desarrollado durante 10 años desde que me titulé. Como bien señalabas tú, de cientista político, entonces eso lo recibí con mucho orgullo también, asumiendo obviamente lo que te señalaba, que es un desafío importante en un contexto bastante complejo a propósito de la pandemia principalmente, ¿cierto? Y todo lo que significó también el estallido social y todo este cambio, digamos, de paradigma que se ha ido generando. Entonces es un momento muy interesante políticamente hablando también para asumir
asumir un rol como este. Así que muy, muy contento, la verdad, de tener la oportunidad de ser parte de este gabinete regional. ¿Militante de un partido político? Militante del partido Convergencia Social, sí. Ya. Sí. Porque también hay que recordar que durante el 2017, si es que no me equivoco, el 2022, la idea, Casa La Idea, fue algo donde tuvo un protagonismo fundamental. Cuéntanos cómo ha sido eso, porque bueno, para mí es complicado y lo voy a decir porque nosotros fuimos colegas de trabajo, Sí, fuimos pues, acá, trabajamos en el mismo medio, sí, entonces, claro. ¿qué le acomoda más? ¿Que uno le diga Diego o Seremi? A mí me gusta que me digan por mi nombre, la Ya. verdad, Diego. El tema es más bien protocolar. Claro. Lo conversábamos igual con nuestro equipo, compañeros y compañeras de trabajo, que de por sí también les cuesta, porque en general bastante joven de edad y tenemos un trato que pareciese ser más cercano, digamos, a lo que ¿Será estaba que acostumbrada será la cartera que también esta Seremi hace que exista un poquito de liviandad que no tiene nada que ver la forma, y hoy en día es un Chile que igual ha cambiado en el formato de cómo nuestros hijos, nuestros jóvenes se dirigen a la gente mayor, Sí. de esta autoridad o de ser el líder, no claramente tiene que decir de usted o tratarlo con una lejanía. Puede ser un acercamiento, tener una cercanía y con un vocabulario respetuoso a la vez. Sí, por supuesto, de eso se trata. Estamos con una generación que De habla eso de se tú a tú trata. igual. Sí, sí, claro, y eso también se nota y es algo que no podemos desconocer y como bien señalas tú, no, en ningún caso significa o lo asumimos como una falta de respeto, por el contrario, como te digo, es una necesidad de poder instaurar liderazgos más que autoridades. De cierta manera creo que a eso también estamos invitados para ser parte de este gobierno regional, justamente para llevar adelante proyectos que suponen también reformas estructurales al sistema político como lo conocemos. Entonces creo que tenemos que saber también trabajar y relacionarnos de esa manera. Bueno, acá vamos a decirle entre Seremi y Diego, vamos a ir Está ahí bien. jugando pero igual siempre respetando, obviamente, como autoridad. Cuando hablamos de esta cartera, hoy en día en Magallanes es una cartera que tiene una relevancia cuando hablamos de la escultura, del patrimonio. Bueno, este mes de mayo es el mes del patrimonio también. Sí. Si no me equivoco, entre el 28 y el 29 de Sí. mayo, el mes del patrimonio. Tenemos un gran patrimonio, no solamente natural, sino que también cultural, histórico. ¿Cómo hoy en día, cómo la veía de afuera? Primero se lo voy a preguntar, porque siempre vinculado al área de la cultura. Hay que decir que siempre con Casa La Idea, también cuando estuvo trabajando en el diario Sí. El Pingüino, trabajó en el medio y en la página de cultura. Sí. ¿Cómo se veía la cultura antes de ser Seremi? Bueno, ha sido una gran ganancia para mí haber tenido la oportunidad de participar de distintos espacios ligados al área de las culturas y la arte. En su primer momento, como bien señalabas tú, cuando llegué acá, mi segunda experiencia profesional, después de haber cumplido un año en Radio Polar, que fue en el fondo mi primer trabajo. El segundo trabajo fue acá justamente cubriendo las páginas de cultura y espectáculo, donde obviamente tu visión se amplía considerablemente, de pasar de creer muchas veces que en Punta Arenas o en Magallanes es como fome, que no se hacen muchas cosas. Cuando tú te metes un poco más allá y te comienzas a interiorizar con todo el circuito cultural que hay en la región, te das cuenta de la misma riqueza que hay y también cómo hay muchas organizaciones o iniciativas, ¿cierto?, que llevan muchos años desarrollándose, que tienen ya una larga trayectoria y que muchas veces no son visibilizadas públicamente de la manera que quisiéramos. En eso también consistió nuestro rol ese año que trabajamos acá en Diario El Pingüino, justamente en tener 3 páginas del diario. Y yo recuerdo que se le daba como el espacio a bandas regionales. Sí, hicimos un Incluso proyecto. lo traíamos al matinal. Sí, pues sí, claro, ahí fue un proyecto también y siempre agradecido de la oportunidad del diario en ese momento de abrirse en el fondo una propuesta que surgió en ese momento junto a Ariel, que era el diseñador también del diario, que se llamaba el Kiosco Musical, donde todas las semanas, los jueves, teníamos la oportunidad de hacer una biografía. Que él tiene esas de oro, ¿no? ¿Cómo? ¿Ariel tiene alguna relación con algo musical? Sí, pues baterista de oro, lenga. Ya. Sí, Ahí aprovechamos a enviarle saludos también. Varios proyectos, sí, claro, sí, también es músico, entonces eso obviamente enriquecía mucho más este proyecto, ya cuando tú te relacionas con la gente que está ligada directamente. Obviamente tiene un plus adicional. Entonces fue una forma de comenzar a abrirme campo también dentro de esto de las culturas, entendiendo que las ciencias políticas en sí es una carrera que te permite justamente eso, poder tomar muchas posibilidades, tiene un rango de acción bastante
bastante grande y así lo he vivido todos estos años y comenzar a enfocarme en algo en particular como la cultura, creo que ha sido un acierto de todas maneras desde ese tiempo. Claro, ligado a la cultura, pero también ligado a los medios comunicacionales. Sí. Has estado trabajando en Radio Ibáñez y también en La Polaro, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido eso en temas como programas como Contingencia y entre otros programas relacionados con cultura o relacionados con análisis político. He hecho de todo, pero lo que logré mantener el año pasado, bueno, estuve leyendo noticias todos los días de 7 a 8 de la mañana, leía las noticias para Radio Presidente Ibáñez, ahí salíamos en vivo, era un esfuerzo, pero fue una experiencia bien interesante también, en ese afán de querer tener como las noticias temprano, a uno que le gusta la radio de chico, entonces yo me acuerdo en el campo lo primero que hacíamos en la mañana. ¿Y dónde sale este lado de comunicador? Porque bueno, cientista político, pero ¿quiénes lo yo incluso pensaba que era periodista en su momento, pero ¿de dónde nace esta pasión y esta vocación por comunicar, ya sea de como relacionador público, como periodista o como comunicador? ¿Va muy de la mano con la profesión? No necesariamente, tuve ramos en común con periodismo en aquellos años de universidad, pero sabes que la verdad es que nunca me llamó mucho la atención durante digamos, los años que estuve estudiando ciencias políticas. Fue hasta que llegué a Punta Arenas de regreso tras haberme titulado y de encontrarme con Juan Miranda. Juan Miranda fue el hombre que me introdujo principalmente en la radio. ¿Se conocían? ¿Tenían una relación? Sí, Juan era vecino, su familia vecino de mis abuelos. Entonces se conocían desde siempre en el fondo y digamos por esas cosas yo buscando trabajo, el primer trabajo era como, pero ando a hablar con Juanito que está ahí en la radio, quizá él te puede orientar o te puede dar alguna pista de hacia dónde puedes enfocarte, comenzar a trabajar. Y él inmediatamente me llevó al estudio, al auditorio, digamos, de Radio Polar. Fue el año 2013 y justo ese año hubo elecciones parlamentarias. Habían elecciones, claro, habían elecciones generales, pero ese año me acuerdo que trabajamos mucho las parlamentarias a través de programas que él mismo había creado, el Vox Populi, por ejemplo, Polar en Parlamento, que eran programas emblemáticos en ese entonces de la radiofonía regional en general. Y ahí comencé a agarrar ese gustito por la radio en particular, más allá que las cámaras y todo eso, creo que lo mío, lo que me gusta y el lugar donde me siento cómodo es adentro del auditorio de radio, solo con un micrófono, sin cámara, ojalá. O sea, no solamente quedamos ahí con la Radio Polar, después nos fuimos a la Ibáñez, ¿no? Bueno, y leyendo las noticias muy temprano, ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de diciembre fue, creo que hasta el 2021, día. hasta el último. Sí, hasta el último día. Nosotros ahí con... ¿Se extraña? Se extraña. No sé si levantarse tan temprano, bueno, como Seremi igual se tiene que levantar muy temprano. Sí, me levanto más temprano. ¿Más temprano? Sí, pero bueno, también sirvió un poquito un ejercicio para eso. El año pasado fue un año duro, de mucha tensión, digamos, pasamos prácticamente estos 2 últimos años entre pandemia y campañas. Exacto. Nosotros también muy abocados a lo que es campaña y el trabajo de la Diputación también nos demandó cada vez más el hecho de venir de una diputación que se mantuvo 8 años, 2 periodos, fue diputado Gabriel Boric acá en la región de Magallanes, entonces fueron años bien intensos, que fueron siendo cada vez más intensos, ¿ya? Digo, ¿y por qué en algún momento has pensado o pensaste anteriormente a ser nombrado como Seremi en presentarte en algún cargo político? Sí, por supuesto, uno siempre analiza esas posibilidades. Ya sea concejal, diputado, core, senador. Te lo pregunto por la cercanía al partido y también por la cercanía al presidente. Sí, o sea, por supuesto, uno siempre estando, digamos, en la esfera pública, partidista, en mi caso, tiene, no sé si la intención, pero al menos la vocación y te pones a disposición, de cierta manera, de un proyecto, en este caso colectivo, que va más allá de la persona como tal. En ese sentido creo que hay una solidaridad que se haya dentro del partido donde si se avisora una potencial figura o una buena vocería, ¿cierto? Para el partido o para el conglomerado, para el gobierno, para lo que sea, se potencia en equipo y creo que eso también es una ventaja. Entonces uno, al entrar militar, también te pone a disposición de muchas cosas, entre ellas, por supuesto, de trabajar, ¿por qué no?, una campaña que involucre una elección de carácter popular, de votación popular. ¿Cómo nace la militancia?
La militancia nace desde antes de que Convergencia Social fuese partido, específicamente el movimiento autonomista. Es mi primera incursión en un partido político, ¿ya? Yo nunca... ¿Y antes en la universidad, en el colegio, en algún movimiento, dirigente en alguna causa? Sí, pero nunca me llamaron la atención los partidos políticos como tal, digamos, los antiguos partidos políticos que hoy en día están en un proceso como inscribirse en un partido de reformulación. Ninguno me llamó la atención, más allá de que siento, obviamente, cierta cercanía con la historia, por ejemplo, del Partido Socialista, que es muy rica, digamos, en cuanto a contenidos, por experiencias familiares también, esa cercanía. Entonces siempre estuve muy ligado quizás a ese socialismo, digamos, más clásico. Uno suele también decepcionarse cuando está sobre todo en tercero, cuarto medio, ya entra a la universidad y te comienza a involucrar un poco más en el mundo político. A nosotros nos tocó vivir la Revolución Pingüina del año 2005, estando en tercero medio, la segunda Revolución Pingüina del año 2011, ya estando en plena universidad. Entonces nos tocó todo un proceso de convulsión social, política, que veíamos en ese momento también la oportunidad de hacer algo distinto a lo que ya se conocía tradicionalmente. Claro. Y por eso surge también esta necesidad de comenzar a involucrarte o a sentirte identificado con ciertas líneas de acción ya partidista, digamos, más afín en el fondo a lo que estaba surgiendo en ese momento, que era una explosión estudiantil, ¿no? Sí, quizá, no todos a lo mejor conocen cómo, en qué área se desenvuelve un cientista político y por qué estudia esta carrera. ¿En qué es y por qué desea estudiarla? ¿Cómo nace esta? Y el hecho de no estar acá en la región de Magallanes, tiene que salir de la región. Sí, mi primera opción había sido, yo incluso me había matriculado acá en la carrera de Pedagogía en Historia, ¿ya? En la Universidad de Magallanes, había sido una de las opciones que tenía considerada también. ¿Por vocación o por historia? ¿Por vocación a enseñar o por tener el conocimiento de hoy en día hacer por ambas, yo creo en ese momento. Que la docencia yo creo que es algo tan enriquecedor. Sí, por las dos. Incluso antes que la docencia, yo creo que por las ansias de adquirir, digamos, conocimiento. Sí, me llamaba mucho la atención. Hasta que vi la malla curricular de Ciencias Políticas y dije, no, o sea, esto es increíble. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Es increíble. Me acuerdo había filosofía política. Bueno, en ese tiempo no sabía que era la prospectiva, pero después me fui interiorizando con ciertos ramos que fueron muy de mi gusto, digamos, y que hasta el día de hoy lo aplico, lo implemento. Entonces, son herramientas que me han servido mucho durante estos 10 años, aunque a veces cueste un poco como encasillar quizás la labor de un cientista político. ¿Y cuál es el labor? Aprovechando que la gente también conozca. Hoy en día, porque uno dice, bueno, un CEREMI nombrado en esta área y con la profesión como cientista política, ¿qué es cómo se podría desenvolver? ¿En qué herramientas podría servir? Uno pensaría que a lo mejor un CEREMI de salud tenga que ser un doctor o una doctora o vinculado con algo de la salud, por ejemplo. Claro. Entonces, y así uno va como más o menos desglosando las profesiones de cada uno de los CEREMI. Bueno, la ciencia política, de partida, la política es inherente, digamos, al ser humano como tal y por lo tanto a cómo éste se desenvuelve dentro de la sociedad. En sí, la esencia de la política supone básicamente establecer un diálogo, digamos, una conversación, ¿cierto? Donde tú presentas una tesis, yo presento otro y así generamos, digamos, un consenso en torno a eso. Entonces, originalmente es eso, ya es dialogar sobre los temas comunes y corrientes, que como lo estamos haciendo en este momento, es hacer política, efectivamente es hacer política. Entonces, eso me parecía muy llamativo, de cierta manera, como de revitalizar esta idea negativa que había de la actividad política y darle la vuelta, volver un poquito a ese origen y tratar de desempeñarte bajo esa línea. En ese sentido, como te decía, muchas de las herramientas que te ofrece la carrera como tal, están las metodologías, planificaciones, que es algo que tengo muy instaurado, de que tengo que funcionar al año. En el fondo yo funciono año completo, mes a mes, digamos, en ese sentido, y eso me permite mucho también ordenarnos, digamos, ordenar, en este caso ahora que me está tocando por primera vez liderar un equipo de trabajo, creo que son herramientas que en la práctica sirven mucho, sobre todo cuando trabajas con muchas personas. ¿Cómo nace el vínculo con Gabriel Boric?
El vínculo con Gabriel Boric, ¿O mira, hay un vínculo directamente? O sea, en general, porque igual estar a cargo de Casa La Idea no es fácil, perdón, La Idea, que es el espacio cultural y comunitario La Idea en Punta Arenas, donde lideró la gestión, programación y coordinación de las iniciativas artísticas, culturales, deportivas, sociales, de la programación y coordinación, que también vinculadas con la comunidad y organizaciones. Y recordemos que este era y parte del equipo de labor en su tiempo del diputado. sí, sí, claro. Bueno, originalmente a Gabriel yo lo conocí obviamente, primero por la tele, digamos, como muchos de nosotros, porque en ese periodo él, desde el movimiento estudiantil... ¿No lo conocieron en Punta Arenas? Ya, no. Ya. No Pero nos conocemos en Punta Arenas. de Punta Arenas, Diego, ¿no es cierto? Sí, 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 Ya. sí, claro. ¿Dónde estudió? Yo estudié acá, estudié en el Miguel de Cervantes, la parte de la básica, y terminé en el Liceo San José. Ya. Ahí estudié toda mi enseñanza media y séptimo y Bueno, para octavo. algún deporte, ¿no? Juego fútbol actualmente. No, me porque gusta bueno, jugar del San fútbol, José todos jugaban en algún momento algún deporte. Voleibol, jugué Ya. voleibol también ahí por la selección del colegio, tuve la suerte ahí de participar de esos equipos que... Pero en ningún momento se genera una amistad, porque a ver, quienes conocemos o quienes son de la región, en algunos han tenido la oportunidad, que son de la misma generación, de conocer a Gabriel Boric y vincularse con él, ya sea por amistad, por gusto o por generación, tan simple por eso. Sí. En ese tiempo no sucedió, No, ya. no, en ese tiempo no sucedió. Yo solía ver, como te digo, básicamente por la tele, veía esta figura nacional liderando marchas que nunca imaginé tampoco como ser parte de procesos en Santiago, estudiando en Santiago, de marchas tan multitudinarias y con tanto fervor, digamos, de parte de los estudiantes, de los secundarios, después los universitarios. Entonces fue un proceso así, como viéndolo desde la televisión. Y me acuerdo ese año, el 2013, cuando él se presentó por primera vez a la elección parlamentaria de ese año, lo entrevisté en Radio Polar, en Polar en Parlamento. Y ahí nos quedamos conversando, obviamente, y él en ese momento también siempre me acuerdo que él me invita a participar de la campaña. Yo participé, pero no directamente de la campaña, como que me sumé, le dije como, chuta, vengo llegando, déjame como acomodarme acá primero, estoy como recién entrando a trabajar, ¿cachai? Como estaba muy en esa todavía, y al final ya de la campaña me sumo un poquito, pero ahí, después de eso no tuvimos mayor relación, digamos, hasta después, el año 2017, cuando... yo por distintas razones salgo de Cernatur en ese tiempo, después acá de Diario Porque El Pingüino. también estuvo un tiempo trabajando en Cernatur. Estuve un año en Cernatur. ¿Desenvolviéndose en qué área? Era editor digital, pero en el fondo cumplía labores comunicacionales. Ya. Sí, ¿Y cumplía cómo como fue labor de periodista. ese paso por Cernatur? Fue muy bonito, yo lo recuerdo con mucho cariño, fue mi primera experiencia en el servicio público también. Claro, esa fue la primera experiencia en el servicio público, sí. porque de cierta forma uno dice, bueno, esta cartera igual está vinculada con el turismo. Sí, naturalmente, y eso es otra de las ganadas con las cuales llego también a asumir este desafío, que tengo justamente una visión que es más transversal de cómo llevar adelante un plan de gobierno en materia de culturas. También la justamente. experiencia con los medios de comunicaciones. También. Que hacen un rol fundamental para la difusión y la divulgación. Sí, claro. En ese sentido son herramientas profesionales que adquirí, digamos, y que hoy me permiten ¿Siente de alguna forma que es desarrollarme más sencillo hoy en día enfrentarse, porque recordemos, independiente de lo profesional, de las capacitaciones, de la capacidad laboral o profesional o humana que tengan los Ceremis, no todos cuentan no todos se pueden desenvolver con un lenguaje comunicacional cercano, liviano, de cierta forma, claro. Siento que igual la experiencia de pasar por los medios de comunicación eso lo hace más cercano y estar más relajado de cierta forma. Sí, por supuesto, es obvio, no es con un fácil. mejor manejo se podría decir. Claro, en el fondo no es fácil inicialmente pararse frente a las cámaras y yo entiendo obviamente a mis compañeros, a las compañeras digamos que Y estamos hablando de esto en cualquier gobierno y en cualquier nombramiento como seremia o director en algún cargo público. Cualquier cargo público donde en el fondo tu vida cambia también radicalmente de ser desconocido de cierta manera a ya tener una figuración pública que es relevante y que tiene que ver con las tomas de decisiones y la dirección de una cartera cada vez más relevante también para el país y para la región. Entonces eso cambia obviamente, pero sí, como bien señalas tú, el trabajo en las distintas áreas, líneas de medios de comunicación, prensa escrita, en papel en ese entonces, digital,
radio, porque entregábamos el informativo también para la radio, veníamos acá al matinal, ¿te acuerdas? Entonces, yo me acuerdo ese primer año, obviamente, que cómo me sudaban las manos cuando tenía que venir al matinal, por ejemplo, era complejo, era bien complejo para mí. Pero esa misma experiencia en el fondo es la que también te va soltando y toda esta experiencia y este roce con las distintas organizaciones culturales, con los agentes culturales estos últimos años a través de la coordinación del espacio comunitario La Idea, también me permite hoy en día obviamente ¿Cuántos años en el espacio cultural La Idea? 5 años. ¿Linda experiencia? Hermosa experiencia, sí, muy bonita experiencia desde mayo del año 2017 hasta ahora febrero del año 2022 que terminamos nuestros contratos ya con la Diputación. Fue bonito también cómo se dio, yo siendo usuario del lugar, acostumbrado a ir a ver exposiciones, obras de teatro, a encontrarme al otro día coordinando un proyecto que era súper ambicioso y de mucha gestión porque eran... ¿Y hoy en día qué pasa con ese espacio? El espacio cultural, la idea, bueno, no es información que me corresponda dar a mí, pero nosotros hicimos todo lo posible para que ese lugar de cierta forma se mantenga, no necesariamente en el espacio físico como tal, pero el proyecto de centro cultural y de oficina parlamentaria abierta fue algo que traspasamos y que favorablemente acogió la ahora diputada Javiera Morales también, ¿ya? Entonces, ella un poquito tiene esa posta, por eso te digo, no es algo que deba responder. Ahí vamos a preguntárselo en algún momento, porque es un espacio cultural de gestión, de exhibición, de ir a recrearse. Quienes estuvimos en alguna oportunidad, yo fui a hacer escalada, telas en algún momento, o llevar incluso a los niños, es un espacio para las demostraciones artísticas. Vamos a ir a una pausa comercial porque a la vuelta entraremos directo a lo que es la cartera de la cultura, también el patrimonio acá en la región de Magallanes para conocer qué es lo que se viene, los desafíos, los lineamientos y más. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Conocimos ya más a fondo su trayectoria, su línea profesional y también más personal, sus gustos, donde hablaba de la cultura, de la música, del rock, de las bandas. Ahí le vamos a preguntar un poquito más. Cuando asume en el mes de abril, le dan a conocer que él es el nuevo Ceremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio de la región de Magallanes. Un mes de abril que la verdad que dejó grandes fechas como el mes del libro, el Día de la Danza, y le vamos a preguntar cuáles son los desafíos que se vienen en esta cartera y en especial cómo la comunidad se beneficia con esta ceremonia, cómo da oportunidades, cuando la música, el arte en sus diferentes expresiones es una excelente herramienta, yo creo, para oportunidades en la vida. Ceremi, ahora sí, vamos entonces a nuestro, ¿cómo fue el mes de abril? Porque asumió en un mes de abril, ¿a cuántas semanas de...? ¿Qué día asumió? El 30 de marzo, si no me equivoco, jueves 30 de marzo. La primera actividad conmemorativa, la primera actividad que fue el mes del libro, ¿no? O el Día del Libro. Sí, antes, claro, se suelen hacer contextos más amplios, por eso se habla del mes del libro, pero el Día Internacional del Libro efectivamente es el 23 de abril, ¿ya? Pero nosotros comenzamos mucho antes esta celebración con el natalicio de Gabriela Mistral, que es a principios de mes, el 6 de abril. ¿Cómo somos los chilenos y los magallánicos para recordar aquellas conmemoraciones, natalicios, historia? Nos vinculamos porque me da la impresión que a veces los chilenos somos en el extranjero, cuando uno ha viajado,
y uno dice que es chilena, la verdad que hay ciertos personajes íconos que son relevantes, que la verdad que han sido reconocidos. Sí. Entonces, ¿cómo somos el chileno hoy en día para conocer nuestra historia? Afortunadamente creo de manera personal que cada vez más consciente de la riqueza cultural, tanto humana como material, por decirlo de alguna manera, con la que contamos, digamos. Sin ir más lejos, la misma figura de Lucila Godoy el Callaga, conocida en el mundo de las letras como Gabriela Mistral, quien no solo hace un aporte, digamos, a la literatura como tal, nos reconocía como Premio Nobel, Premio Nacional de Literatura posteriormente, sino que también hizo un aporte comunitario muy fuerte, sobre todo acá en Magallanes específicamente. En la educación. Claro, en materia de educación fueron 2 años súper intensos los que vivió Gabriela Mistral acá. Y no la pasó muy bien, ¿ah? Claro, obviamente tuvo complejidades, producto del mismo hecho de ser mujer, el venirse también a una zona tan aislada como esta, fue bastante complejo, pero aún así, digamos, una persona de un coraje probablemente tremendo, de un gran temple. Fue aquí donde realizó muchas de sus grandes obras, no solo literarias, insisto en eso, donde formó una escuela, por ejemplo, para las esposas de los trabajadores, que funcionaba durante las noches, donde llevó adelante también un proyecto educativo bastante potente en su momento, reflotar una institución que estaba alicaída. Bueno, su obra Desolación, que justamente este año se cumplen 100 años ya desde la publicación. Que lo escribía en un balcón con sus bracitas calentándose. Yo que leí el libro Gabriel Austral, es muy bonito, lo recomiendo. Escritor magallánico. Sí. Y uno se hace imaginar al leer dónde estaba ese balcón del Hotel Cosmo, creo que era donde estaba ella hospedando. Donde, no sé si me estoy equivocando, pero es muy bonito el libro Gabriel Austral. Creo que nos habla un poco de imaginarnos que ella igual estuvo en su relación de amistad con Pedro Aguirre Cerda. Claro. Estas cartas que se escribían y bueno, hay ciertas incertidumbres que igual generan la imaginación, pero muy bonito libro, creo que podría ser parte de la lectura escolar. Sin lugar a dudas, y eso es importante revitalizar, como bien señalabas tú, y nosotros también desde el Ministerio de las Culturas poder potenciar ciertos hitos que son relevantes, en este caso a nivel internacional, a nivel nacional, por supuesto, pero también tiene un paso que es relevante por nuestra región y que justamente es fundamental poder revivir esos espacios. Hay rutas mistralinas que tienen un potencial tremendo. Acá, por ejemplo, está hoy en día la Casa Naranja, Gabriela Mistral, que hoy en día está funcionando como un centro cultural, pero fue donde Gabriela, digamos, alojaba permanentemente, que queda muy cerquita de la Seremía de las Culturas en Pedro Montt, digamos, la cuadra de abajo. Está la posada de Tres Pasos en Cerro Castillo, ¿cierto? Donde también se dice que estuvo escribiendo parte de Desolación. Ahí hay una historia bien bonita. Y ¿sabes qué? Por suerte, afortunadamente, yo creo que, por ejemplo, municipios como el de Torres del Paine están al tanto de esta información y también quieren apoderarse un poquito de esa y empoderar a toda la comunidad en torno a la figura, en este caso, de Gabriela Mistral. Entonces, Torres del Paine y en particular todo el departamento de cultura que trabaja en esa municipalidad, que tuve la suerte de conocerlo hace poquito cuando lo fuimos a visitar, tienen esta visión de querer relevar justamente el rol de Gabriela Mistral y su paso por la comuna de Torres del Paine. Para que la gente conozca cuál es la función primero está el ministerio y después están las seremías a niveles regionales. Sí. ¿Cuál es la misión, el trabajo, las líneas de trabajo que deben tener concreto del Ministerio del Arte, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? ¿Qué es lo que realiza? Más allá de que uno dice, bueno, voy a ir a ver un concierto gracias al Ministerio, claro. Hay una exposición gracias al Ministerio. ¿Cuál es el trabajo y las líneas que tiene y hoy en día en especial con este nuevo gobierno? Bueno, nosotros en el fondo somos los encargados y las encargadas de llevar a la práctica las políticas públicas en materia de culturas que forman parte del plan de gobierno que presentamos obviamente al inicio de la campaña presidencial del hoy presidente Gabriel Boric. Entonces una de las misiones es poder hacer carne, digamos, esa propuesta que nace de un trabajo
consciente en su momento con organizaciones, con distintos actores, de agentes culturales del mundo, del sector en general, y que hoy en día tenemos la obligación de cierta manera de llevarlo a cabo. Pero esto también supone obviamente darle continuidad a políticas de Estado justamente y no de gobierno, eso es importante señalarlo, que sean políticas de Estado más a largo plazo, independiente de estos 4 años de a quienes nos toque asumir los desafíos. Independiente de que en este futuro también. Exacto, sí, por supuesto, esa es una mirada y algo que tenemos que lograr cambiar también, entender que nosotros estamos en el fondo para servir y no para servirnos, digamos, del cargo como tal, y eso supone también muchas veces reconocer que lo que se viene haciendo anteriormente es también positivo, que hay cosas que se pueden rescatar y que se pueden potenciar. Y que también, se pueden continuar. Sí, por supuesto, sí, en ese sentido y en el marco también del mes del libro, la semana pasada ratificamos nuestro compromiso, por ejemplo, con el Plan Regional de la Lectura, que es un plan nacional, que es mucho más grande y que ya viene varios años funcionando y que tiene continuidad hasta el año 2024, del 2019 al 24. Entonces, son proyectos que son de larga data y nosotros también es nuestra responsabilidad poder hacer que esto se mantenga funcionando de esa manera, como te digo, independiente del gobierno de turno. Sergio, cuando hablamos del trabajo que se va a hacer en la región, se hace un trabajo en conjunto con las municipalidades. Sí. ¿Qué rol cumplen las municipalidades acá? Por ejemplo, próximamente, Carnaval de Invierno, Chapuzón, Carnaval de Invierno, Festival Folclórico de Patagonia y Festival Chilote. ¿Qué importancia tiene y qué trabajo en conjunto se realiza con la Seremía, especialmente la cultura, en conjunto con las municipalidades que tienen un departamento de las culturas de las diferentes comunas de la región de Magallanes? Sí. Son fundamentales, la verdad es que son nuestro brazo aliado para nosotros poder llevarla y ejecutar, digamos, todas estas propuestas culturales en los territorios, en cada una de las comunas, que ya de por sí son muy diferentes también entre ellas, entonces cada una reúne ciertas particularidades de las cuales tenemos que estar al tanto, y por eso también es importante que nosotros salgamos de Punta Arenas y vayamos a conocer la realidad de San Gregorio, que vayamos a conocer la realidad de Cerro Castillo, que podamos estar en primavera, que podamos conocer en el fondo todas estas particularidades para poder trabajarlas también de manera conjunta. En ese sentido, el trabajo que hemos estado desarrollando durante este poquito más de un mes ha sido justamente acercarnos no solo a los alcaldes y a las alcaldesas, sino que también a sus equipos de trabajo y poner a disposición nuestros equipos de trabajo justamente para que se puedan estrechar esas relaciones y comience a andar un poco esta máquina ya de mejor manera, a eso me refiero, de manera más coordinada, entendiendo que hay un trabajo de planificación que se hace de manera conjunta y que nosotros también tenemos, por ejemplo, la posibilidad de financiar lo que son los planes municipales de cultura, ¿ya? En ese sentido, hemos como ministerio financiado 9 de las 10 comunas, nos queda solo Timauquel, ¿ya? Así que el primer desafío tenemos que tener un plan municipal de cultura en Timauquel, sí. Es uno de los desafíos que tenemos. Recientemente firmamos el convenio para la elaboración del Plan Municipal de Cultura de la comuna de San Gregorio, hace poquito también el de Río Verde. Entonces, eso a nosotros nos permite trabajar de manera conjunta y de cierta forma no pisarnos los talones, sino que aportarnos, digamos, de los dos lados, ¿ya? Entendiendo que son todo en beneficio. Nosotros lo vemos desde un plano más bien regional, pero las comunas tienen esas particularidades que a nosotros también nos nutren y nos aterrizan a la realidad de cada comuna. Y trabajar en conjunto con la Seremía de Educación es importante, me imagino que generar estas instancias de oportunidades desde muy pequeñito, la cultura, el patrimonio, la raíz de uno, que es la esencia de uno, especialmente a nivel regional y a nivel nacional, a nivel país, nuestra historia. La cultura habla de nuestra historia, de quiénes somos. Sí, es muy cierto eso y también ahí para retomar un poquito la labor que tratamos de generar de manera conjunta con los municipios, entendiendo que tenemos también esta necesidad de potenciar justamente temas como la identidad local, ¿ya? De cada territorio, no solo de las comunas, sino que de los mismos barrios. ¿Y la Seremía de Cultura trabaja con otras seremías? Bueno, aparte de con la municipalidad, pero ¿con cuáles que se relaciona con mayor frecuencia? Mira, a propósito de la pandemia, digamos, y de todo este plan de recuperación y reactivación económica, ¿cierto? El programa Chile Apoya,
La relación ha sido inmediata con, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿ya? Para trabajar la metodología que ya se está aplicando desde el 14 de abril y que tiene que ver justamente con la liberación ya de los aforos. En el fondo, permitir el 100% de aforo y de capacidad en espacios destinados a expresiones artísticas y culturales en fase verde, por ejemplo, como en la que estamos en Punta Arenas. Ahí el trabajo con salud es fundamental, ¿ya? Y otra de las cosas importantes, bueno, el día de ayer y el domingo, y ya, pues estuvo en Puerto Natales, el día de ayer estuvo en el gimnasio, en el Casino Dreams, y el aniversario de Puerto Natales, que cumple 111 años, trae una gran cartelera durante todo el mes de mayo, y la verdad que uno no pensaba que iban a existir estos escenarios, esta convocatoria, esta movilidad de público y que pueden asistir. Y eso es una de las partes, como también la reactivación económica Chile Apoya Chile. Es así, Seremi, que estos conciertos hoy en día, y donde los vivieron muy mal, la pasaron muy mal y lo conversamos con la Seremi anterior nosotros, de la Seremi de Ibacache, desde las productoras, desde la iluminación, el catering, y porque no solamente es el productor, no solamente es incluso los medios de comunicación, que no somos comunicadores como presentadores, sino que esto es una cadena de servicios. Y lamentablemente estuvieron más de 16 meses y más completamente parados, sin generar ningún tipo de actividad y ningún tipo de ingreso. Eso se ha conversado con los diferentes actores, quienes son gestores culturales, quienes son productoras, iluminación, sonido, entre otros. Sí, claro. Esta es una conversación que se lleva dando ya prácticamente desde el inicio de la pandemia, cuando todas las organizaciones y agentes culturales, digamos, se ven más apremiados de lo normal, entendiendo que el sector cultural ya estaba postergado de por sí, de cierta manera, por el Estado chileno. Entonces, la pandemia, dentro de las cosas que podríamos decir que son positivas de cierta manera, es estas oportunidades y posibilidades de reorganización, ¿cierto?, de las organizaciones, de las agrupaciones en torno a un objetivo común. Fue así como al inicio de la pandemia ya comienzan las discusiones, las negociaciones, en ese momento recuerdo de las propias organizaciones culturales, con la bancada de cultura de la Cámara de Diputados, después posteriormente con una mesa técnica en el Senado, que finalmente logra garantizar dentro del Tesoro Nacional, de la Ley de Presupuesto para este año, la posibilidad de que nosotros prontamente, probablemente la próxima semana, ya estemos anunciando la entrega de un bono, digamos, directo, en plata directa, no reembolsable, ¿cierto?, para parte importante de nuestro sector. Entonces, son medidas que se vienen ya trabajando hace mucho rato. La misma liberación de los aforos ya en espacios destinados a expresiones artísticas y culturales. Exacto. Es una batalla que dieron los mismos agentes culturales desde el inicio, cuando nos encontrábamos un poco con esta paradoja de qué ocurre con los aviones repletos, qué ocurre con los supermercados y por qué los cines y los teatros están cerrados, o por qué no. Entonces, se daba un poco esa dicotomía que nadie entendía muy bien cuáles eran finalmente los criterios que se estaban utilizando, y eso fue lo que llevó a nuestro gobierno como una de las primeras medidas y contenida dentro de estas 21 medidas de reactivación y recuperación económica, justamente a trabajar el tema de los aforos y permitir ya un 100% de capacidad cuando nos encontramos en fase verde, que es el caso de Punta Arenas, por ejemplo. Dentro de estas 21 medidas de reactivación económica y Chile Apoya Chile, ¿en cuál está vinculada directamente la Seremía de Cultura, por ejemplo, en la región de Magallanes? En la de los aforos. En general, en las 21 medidas. Una la de los aforos. Una es la permitir, claro, el 100% de capacidad de los aforos como lo que vimos ayer en un Casino Dreams con mayor cantidad de gente, lo que se va a ver en Puerto Natales con mayor público durante este mes de aniversario, lo que se podría ver a futuro en el Festival Folclórico de la Patagonia, que recordemos que el año pasado era un programa totalmente televisivo, era muy poca la convocatoria de la gente, prácticamente sin asistentes, y este año se podría hacer puertas abiertas si es que hoy en día
contamos con las mismas medidas que seguimos en Punta Arenas. Sí, claro, el día viernes lo que fue la celebración del Día Internacional de la Danza también en el Centro Cultural. Fue súper emotivo porque al menos en mi caso era la primera vez que tenía la oportunidad de mirar hacia atrás y de ver las butacas totalmente ocupadas, ¿ya? Entonces fue bien bonito ese reencuentro, ya con obviamente todo lo que eso implica para los artistas, para las artistas, el aplauso, digamos, del público, esa cercanía que se genera, que obviamente con la virtualidad se pierde. Entonces tiene que ver también con poder garantizar de cierta manera el trabajo digno para un sector, como te decía, más bien históricamente postergado. Eso como una de las medidas, son 3 específicamente para el sector cultural. En complemento a esto se va a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Economía en lo que son herramientas de fomento productivo, principalmente a través de Cercotec y de Corfo, y que van a ir en ayuda directa de las pequeñas y medianas empresas, como también de aquellas organizaciones, digamos, o centros culturales, por ejemplo, que ya están formalizados. Ya ahí va a haber un trabajo también que prontamente vamos a estar anunciando, lo mismo que la entrega de este bono de hasta 450.000 pesos que se le entregaría a cada uno de los agentes, digamos, que cumplan con los criterios que se están barajando en este momento, que tienen que ver principalmente con bueno, estar inscrito obviamente en el registro social de hogares, que es la principal herramienta de medición, digamos, socioeconómica con la que cuenta el Estado. En un rango bastante alto, que también grande, más que alto, bastante amplio, que también lo vamos a estar informando, pero estamos hablando del orden de sobre los 32.000 beneficiarios que recibirían directamente este bono. ¿Y eso cuándo se va a conocer, Seremi? La próxima semana. Sí, próxima semana. ¿Y a través de las plataformas, a través de las imágenes? Nosotros vamos a salir obviamente a comunicarlo inmediatamente. Tenemos ahí el mandato de la subsecretaria, de la ministra, de poder hacer esta bajada al territorio de la mejor manera posible. Para eso nos vamos a apoyar mucho en los espacios como las bibliotecas comunales, las mismas municipalidades, obviamente los medios de comunicación también, que ahí juegan un rol fundamental, en particular, bueno, todos en general. Hoy en día tenemos la posibilidad de abarcar públicos desde distintos frentes, de distintas plataformas. ¿Es del CNB que va a usar las plataformas sociales? Uy, me cuesta un poco, Porque hoy en día, cuando hablamos de cultura, de patrimonio, a ver, hay que pensar, hay gente que le puede gustar hacer arte. Para mí, por lo menos la expresión va en diferentes formas, desde una danza clásica hasta un baile urbano. O sea, hoy en día es muy variado cómo hoy en día ser un gestor cultural, cómo promover la cultura, la danza, el baile. Bueno, a mí me encanta nuestro baile nacional. Creo que hay que sacarle cada vez más, no solamente bailarlo para las fiestas patrias, sino que ojalá, en general, yo no lo bailo y por lo mismo le tengo mucho respeto y no lo bailo porque tengo que aprenderlo bien para bailarlo. Pero Seremi, cuando hablamos de estos espacios, de que hoy en día, por ejemplo, para llegar a la juventud, están en una plataforma virtual ellos, ahí están. Hoy en día, una generación como la mía a lo mejor está a través de un comunicado, a través de un diario, a través de un diario digital o a través de Facebook. Pero hoy en día es transversal la cultura, y los gustos también. Hoy en día nos encontramos a lo mejor con una persona mayor que le puede gustar hasta el rap. No sé, creo que hoy en día es tan versátil. Hoy día no podemos cuestionar cómo se expresa hoy en día la cultura y cómo nos relacionamos y nos vinculamos con la esencia y con nuestro patrimonio. ¿Cómo vamos a utilizar las plataformas? Bueno, son herramientas fundamentales. Ahí creo que independiente del gusto personal o no que pueda tener hacia digamos, la vida pública a través de las redes sociales, que estoy tratando de que cada vez sea más activa también, porque entiendo que es una necesidad complementar el trabajo que desarrollan en este sentido nuestro equipo de comunicación a través de las plataformas institucionales, que obviamente están a diario, digamos, informando de las actividades que realizamos, de las convocatorias, pero también la idea de poder generar un perfil justamente manteniendo esta cercanía o este trato directo con la comunidad, que también nos sirve bastante. ¿Va a ser un Seremi de terreno? Soy un Seremi en terreno, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de música le gusta? Me gusta el rock, ¿Va a seguir yendo a tocata? Sigo yendo a tocata, sí, por supuesto, sigo yendo a tocata. El sábado fui a una tocata, va a ver el lanzamiento del disco de Vórtice, una banda regional. Siempre estoy ahí participando de estas actividades, sí, por supuesto. Y hablando de rock, ¿qué pasa con el programa Escuelas de Rock y Música Popular? ¿De qué se trata?
Bueno, el programa Escuelas de Rock y Música Popular es un proyecto que se desarrolla a nivel nacional ya hace muchos años, si no me equivoco, tiene 15 versiones. A nivel nacional, acá en Magallanes tiene un poquito menos, pero en la etapa en la que estamos hoy en día es un proceso de formación ya en distintas áreas, en difusión, en lo que es técnica, promoción, es un trabajo integral, digamos, para los músicos y para las músicas de nuestra región. Este año la convocatoria también, a propósito como de esta necesidad de retomar un poco las actividades presenciales como tal. Acá en la región de Magallanes tuvimos la más alta convocatoria a nivel nacional, ¿ya? De bandas, de artistas que van a formar parte de este proceso formativo que comienza ahora pronto. Hay una sección destinada única y exclusivamente para mujeres, ¿ya? Que ya está en proceso también ese digamos, ciclo formativo. Y esto después pasa a una selección que se presentan en un festival, que es el Ruido Austral, que es parte de una red nacional de festivales. Bien. ¿Ya? ¿Y eso para cuándo sería? Eso lo estamos definiendo, estamos barajando algunas fechas. Siempre en octubre, por ejemplo, tenemos el Día de la Música. O sea, hay ciertos hitos que nos ayudan un poquito. Hay ciertas fechas muy relevantes. Pero antes de finalizar, bueno, ¿quieres que quieran conocer más de este programa? ¿Está a través de la plataforma, a través de la página? Sí, por supuesto, por supuesto. Y por último, Seremi, el Día del Patrimonio. El Día de los Patrimonios. De los patrimonios. Sí, que se abre, esperemos que se pueda abrir todo y no sea solo forma virtual. Sí, no, este año ya volvemos a la presencialidad y existe este cambio ya a partir de este año, justamente trabajarlo como el Día de los Patrimonios, entendiendo, al igual que la cultura que como tú bien decías, no tiene límites ya hoy en día, y por eso son las culturas, la ceremonia de las culturas, ya entendiendo que este espectro es cada vez más amplio. Lo mismo ocurre con los patrimonios, que son materiales, inmateriales, o sea, tenemos distintas categorías de patrimonio con los cuales estamos trabajando también. Entonces se viene el Día de los Patrimonios el día sábado 28 y domingo 29 de mayo. Ahí vamos a estar próximamente anunciando toda la cartelera de actividades. Aprovecho de invitar a todas las organizaciones de la sociedad civil, sean o no de cultura, pero que tengan la intención de participar de este día con algún tipo de iniciativa. El día lunes vamos a tener una reunión ampliada a las 15 horas de forma telemática. ¿Ya? ¿El lunes 9? El día lunes 9, sí, a las 15 horas. Este va a ser el segundo encuentro que tenemos abierto, donde hemos recibido, la verdad es que iniciativas de todas partes, muchas organizaciones interesadas en participar, así que creemos que este año se viene bonito, se viene potente el día de los patrimonios. Bien. Sí. Así que la invitación está abierta. Seremi, queremos agradecerle esta estadía en nuestra entrevista en el programa Retruco. La verdad que se vienen muchas actividades. Tratamos de resumir lo que se viene en esta cartera durante estos próximos años, especialmente en este mes y en los inicios, que tenga un excelente trabajo en conjunto con su equipo. Muchas gracias. Si le va bien a las seremías, le va bien también a nuestra comuna, le va bien a nuestra comunidad, y quienes aprovechamos a disfrutar del patrimonio, de la cultura, del arte, al final somos nosotros. Así que desde todas las edades, yo creo que está pensada el arte y la cultura y el patrimonio, desde lo más pequeñito hasta lo más adulto. Así es. Muchas gracias, Diego, que tengas un excelente trabajo y bueno, desde aquí a dormir, porque mañana, ¿a qué hora comenzamos? Mañana tempranito, a las 8, vamos a estar en Medios. Mañana a las 9 de la mañana ya tenemos la primera entrevista. Después vamos a ir a ver una obra, un jardín infantil que hace la compañía Visión Imposible de Agassi. Hablar del arte educación inclusiva en este caso, sí, con la comunidad de ciegos de acá de Punta Arenas. Así que vamos a estar acompañando esa iniciativa, y así, ya durante la tarde probablemente actividades de connotación con las que tienen que ver con la visita del presidente, etcétera. Qué bueno, Seremi, que se le dé la oportunidad también a la cultura, al arte inclusivo. Yo creo que es sumamente importante. Ya, nos despedimos. Conversando el día de hoy con Diego García, Seremi de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. No se olvide, próximamente el 28 y el 29 de mayo, lo nuestro patrimonio, quiénes somos, quiénes nos dejaron, quién habla de nuestra historia y qué les dejaremos a nuestras próximas generaciones. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en su próximo programa Retruco. Que esté excelente, que tenga un excelente comienzo del mes de mayo, que esté muy bien. Color y aguante, y si tú estás ahí ya no hay nada más. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad.
presentó Retruco